Mientras en la capital de Francia, la batalla del 5 de mayo de 1862 ha sido casi olvidada. En la ciudad de Puebla, todo alude a la victoria de los mexicanos ante los invasores franceses hace 150 años. En Puebla y en todo México, los festejos del 5 de mayo recuerdan el día en que una milicia improvisada, al mando de algunos generales experimentados, venció al ejército más poderoso del mundo en los fuertes de Loreto y Guadalupe. El 5 de mayo es un parteaguas en nuestra historia. Muchos mexicanos no tenían conciencia de su ser como mexicanos. La batalla del 5 de mayo va a romper esas dudas, va a hacer que los que dudan de sentirse y ser mexicanos cobren un sentido de orgullo nacional y se entreguen a esta guerra por la independencia, esta segunda guerra de independencia que es la intervención francesa. Año tras año, los festejos oficiales del 5 de mayo se extienden por todo el país. Sin embargo, a diferencia de otras fiestas cívicas, la de esta fecha no se agota en el protocolo oficial ni en los discursos solemnes. En la localidad poblana de Huejotzingo, el 5 de mayo se representa desde hace mucho tiempo, casi tanto como el transcurrido desde aquella batalla. El origen de esta fiesta, símbolo del carnaval, se remonta a los testimonios de los propios combatientes. Gente que estuvo en la batalla de 1862 Huejotzingo, sobrevivió a sus embates y se le quedó en la memoria, y los bisabuelos empezaron a interpretar lo que vieron. Más allá de las representaciones explícitas de la batalla de Puebla, como ocurre en Huejotzingo o en el Peñón de los Baños, al oriente de la Ciudad de México, hay otras de carácter religioso, en las que se dan expresiones alucinantes, casi oníricas, que recuerdan el 5 de mayo. Este es el caso de las morismas de Bracho, en Zacatecas. Bueno, en realidad está inspirado de la muerte de San Juan Bautista, que es el santo de Zacatecas, y en las cruzadas y en las danzas de moros y cristianos, y en medio de los centuriones romanos, de los caballeros de la Edad Media, de los turcos, de Argel Osman, están los suavos franceses. Y de repente oye usted el pitido de los clarines franceses con claramente, todavía recuerdan por ahí el aire de que no es mexicano, es francés. Pero el 5 de mayo no solamente se festeja en México. Para la comunidad de origen mexicano en los Estados Unidos y para muchos latinos, es la fecha más importante del calendario cívico. Pues de hecho, mucha gente en México se sorprende de que se haya festejado tanto el 5 de mayo. Hasta se festeja más que las fiestas patrias. Y cada vez que llega un locutor de México, del DF, lo primero que me preguntan es, ¿por qué festejan ustedes tanto el 5 de mayo? Ha de ser las fiestas patrias. Hace 150 años, en medio de la Guerra Civil Norteamericana, los mexicanos de los Estados Unidos vieron reflejadas sus propias aspiraciones en el triunfo de Puebla. Vieron allí el triunfo de los hombres libres contra los esclavistas, el triunfo de la América democrática contra las monarquías de Europa y el triunfo de la igualdad de todos contra los privilegios de una minoría. Llegando la noticia, como 3 semanas después, aquí a California, de hecho, les electrificó a los latinos. ¡Por fin podemos ganar!
por primera vez desde que estalló la guerra civil en Estados Unidos, por primera vez en una batalla grande, las fuerzas de libertad y democracia le había ganado al ejército de esclavitud y oligarquía. Lejos de la realidad histórica y geográfica que dio lugar al 5 de mayo, en los Estados Unidos los festejos alusivos han cambiado mucho con el tiempo. Pese a todos estos cambios, sin embargo, parece subsistir lo más importante, un sentimiento de orgullo y pertenencia. Entonces, yo creo que eso lo tomamos, esa estirpe, esa fuerza, esa garra, como para nosotros sobrevivir en este país tan difícil como se dice, cuestiones antimigratorias, todo ese racismo y todo eso. Y nosotros como guerreros mexicanos, como guerreros que pudimos esa vez vencer a un ejército francés, lo hacemos aquí para sobresalir en Estados Unidos. ¡Auténticos acapuastas, señor! Hacia mediados de 1861, México es un país devastado por la recién concluida guerra entre liberales y conservadores. Fue una guerra civil que desangró al país no solamente en sus hombres, en su gente, sino también a nivel económico. Llevó a la quiebra al país y de alguna manera cuando el Partido Liberal triunfa en el campo de las armas y llega a ocupar la Ciudad de México en enero de ese año, se encuentra con que hay que pacificar al país, hay que reconstruirlo prácticamente todo, pero lo más grave es que no hay recursos con qué hacerlo. En julio de 1861, obligado por las circunstancias, el Congreso mexicano suspende temporalmente los pagos de la deuda externa. La respuesta de las naciones acreedoras es negativa. El 31 de octubre, España, Inglaterra y Francia firman la llamada Convención de Londres, con la intención de hacer el cobro de las aduanas justamente de Veracruz y de esta manera saldar la deuda que México tenía, ¿no? Era una especie de acción punitiva disfrazada de cobrar a través de las aduanas esta deuda sin interrumpir la marcha política del país. Fueron muy cuidadosos en la redacción de que no se interpretara como una especie de injerencia en la soberanía de México. Apenas 3 semanas después de la Convención de Londres, el gobierno de Juárez da marcha atrás a la suspensión de pagos, intentando disuadir a las potencias de su expedición a México. Aquel gesto de buena fe, sin embargo, es ignorado en Europa. Ante el arribo inminente de las flotas extranjeras, Juárez ordena desartillar el puerto de Veracruz. Asimismo, dispone el traslado de pertrechos militares hacia puntos estratégicos en el interior del país, entre ellos el fuerte de San Carlos, en Perote, y la localidad poblana de San Andrés Chalchicomula. Pero el presidente Juárez da un paso más allá. Ordena la creación del llamado Ejército de Oriente, bajo el mando de un experimentado combatiente de la Guerra de Reforma. Decide nombrar al general José López Uraga, general de división, como comandante en jefe de un ejército que se está formando. Este ejército es el Ejército de Oriente. Se va a empezar a concentrar con fuerzas mexicanas de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, de todo el sureste mexicano. Encabezado por generales fogueados en la Guerra de Reforma, el grueso de los soldados y oficiales del Ejército de Oriente, no obstante, carecen de experiencia. Muchos de ellos son civiles reclutados en cada estado para formar las Guardias Nacionales, conocidas también como contingentes de sangre. En enero de 1862, las flotas extranjeras ocupan ya el puerto de Veracruz. Representando los intereses de la alianza tripartita, se encuentran Juan Prim, por España, Charles Wyke, por Inglaterra, y Dubois de Saligny, por Francia. Por medio del español Juan Prim, los recién llegados ratifican lo estipulado en la Convención de Londres. No pretenden la injerencia en los asuntos internos de México, y menos aún contemplan la intervención armada. Mientras tanto,
el presidente Juárez mueve audazmente sus piezas. Por un lado, refrenda la voluntad del gobierno de negociar. Por el otro, el 25 de enero de 1862, expide una ley que impone la pena de muerte a todos aquellos que colaboren con los invasores. Pocos días después, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Manuel Doblado, se reúne con los representantes de las potencias en el pueblo veracruzano de La Soledad. Ahí, la nación autoriza a las tropas extranjeras a abandonar el clima insalubre del puerto de Veracruz y establecerse en las poblaciones de Córdoba, Orizaba y Tehuacán, mientras las negociaciones siguen su curso. A cambio de aquella concesión, México consigue que se reconozca al gobierno del presidente Juárez. Las potencias aceptan también respetar la independencia y la soberanía de la nación y se obligan a regresar a sus posiciones en Veracruz en caso de un rompimiento diplomático. Por un momento, la habilidad del ministro Doblado y la promesa de no suspender los pagos hacen pensar que la crisis se ha resuelto. Pero no es así. Semanas más tarde, mientras España e Inglaterra abandonan pacíficamente el país, Francia rompe los acuerdos y descubre sus verdaderas intenciones. En el caso de Francia quedó clarísimo después de esos tratados que realmente lo que motivaba a Napoleón III a participar en la alianza tripartita, en Londres, en los bloqueos, en la intervención militar, era algo más que la deuda, era el proyecto del trono mexicano, ¿no? La caída de Juárez y la imposición de un príncipe europeo son los verdaderos propósitos del emperador Napoleón III y de sus fieles aliados, los monarquistas del Partido Conservador Mexicano. El 9 de abril de 1862, Francia rompe los tratados de La Soledad y se dispone a combatir con las armas al gobierno del presidente Juárez. Aquella declaración de guerra obedece a un elemento clave de la política exterior de Napoleón III, el llamado Gran Pensamiento del Reino. El gran pensamiento del reino es debilitar a Estados Unidos, que Francia ve como un rival económico, una gran potencia emergente y un rival político. Hay que recordar que unos pocos años antes le ha quitado a México todos los territorios del norte y que se habla tranquilamente y claramente en Estados Unidos que deben llegar hasta Panamá. Entonces la idea es parar los Estados Unidos y el primer dique es México. Y a partir de eso construir una serie de regímenes aliados de Francia, como por ejemplo el Imperio de Brasil, el eventual Imperio Mexicano, y formar una como unión de lo que Napoleón llama las naciones latinas. En su proyecto de imponer a un príncipe europeo en México, Napoleón III no está solo. Cuenta con la ayuda de algunos conservadores mexicanos que han frecuentado durante años las cortes europeas. Para los conservadores mexicanos, desengañados de la experiencia republicana, la monarquía es la única manera de salvar al país de la guerra civil y la anarquía. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales, para ellos era evidente el creciente poderío de los Estados Unidos sobre las nuevas repúblicas hispanoamericanas. Entonces, la búsqueda de un príncipe europeo tenía detrás la estrategia geopolítica de buscar alianzas con las potencias europeas para defender a las nuevas repúblicas de la naciente hegemonía de Estados Unidos. Por conducto de la emperatriz Eugenia de Montijo, los conservadores mexicanos, representados por José Manuel Hidalgo, logran convencer a Napoleón III para que invada México. Et elle est intervenue auprès de l'empereur, elle a exercé une forte pression sur l'empereur, elle a fini par le convaincre qu'il fallait intervenir au Mexique où la population, soi-disant, attendait d'être libérée de l'oppression des républicains
et attendaient qu'une armée française vienne les libérer dans la grande tradition des armées de la Révolution. Naturellement, tout ça, c'était faux, mais Napoléon III s'est engagé dans cette affaire sur la base de ces fables. C'est tout à fait étonnant, mais c'est une opération de lobbying et de manipulation des esprits. En el plano internacional, la ocasión para una intervención militar en México es inmejorable. Los Estados Unidos, envueltos en una sangrienta guerra interna, están impedidos para intervenir en el conflicto. En este escenario, la decisión del Congreso mexicano de suspender el pago de la deuda abre las puertas a la intervención francesa. Les Français ont vu dans cette intervention pour se faire payer les dettes le moyen pratique de mettre le pied sur le sol mexicain et de là de donner corps à ce grand rêve, à ce grand projet que les émigrés mexicains étaient venus défendre. En México, la ruptura de los tratados de la soledad por parte de la delegación francesa anuncia una nueva intervención extranjera. Pero las semanas previas a aquel rompimiento han estado también cargadas de acontecimientos. Anticipando la confrontación, el presidente Juárez ha tomado decisiones urgentes en el plano militar. Una de ellas es la destitución del general López Uraga como jefe del Ejército de Oriente, quien ante la superioridad de los ejércitos extranjeros ha manifestado al presidente su pesimismo. Ante las dudas de López Uraga, Juárez nombra a un joven norteño de toda su confianza, el general Ignacio Zaragoza. Su papá, que era un militar que había defendido al Texas mexicano, le heredó al hijo un patriotismo y también la actividad militar en la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, Zaragoza es un bárbaro del norte, como presumían ellos, incluso, y es un liberal radical, por eso tiene la preferencia con Juárez. Previendo un rompimiento diplomático, el general Zaragoza decide concentrar a parte de sus fuerzas en la villa poblana de San Andrés Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, punto estratégico en la ruta de Veracruz hacia Puebla y la Ciudad de México. El 6 de marzo de 1862, la Brigada de Oaxaca, una de las más aguerridas del Ejército de Oriente, llega a Chalchicomula. Mientras sus mujeres preparan fogatas y cocinan, los integrantes de la brigada se disponen a descansar en la excolecturía del Diezmo, habilitada como almacén militar y dormitorio. A las 8:10 de la noche, una chispa caída sobre más de 500 quintales de pólvora hace estallar el enorme edificio. San Andrés se convierte en un infierno. Junto con la explosión van a salir disparadas las granadas sobre las casas cercanas, ¿no? Y es una tragedia, quienes la vivieron, verdaderamente dantesca. Aquí también se narra que los cuerpos en el momento de la explosión pues llegaron hasta los cerros aledaños. Los cadáveres se encontraron parte de esos cuerpos. Algunos dicen que llegaron hasta la iglesia de Jesús, hasta la iglesia de San Juan. Y mueren 1.500 personas, ¿no? Entre soldados, milicianos, soldaderas y población civil. Entonces Zaragoza estaba muy preocupado por ese incidente y eso es lo que lo lleva desesperadamente a pedirle a Juárez más refuerzos, más dinero y se ve obligado a la leva. No le queda más. El mismo día de la tragedia en Chalchicomula, 4,000 soldados franceses desembarcan en Veracruz, sumándose a las tropas ya establecidas en México. Comandados por el general Lorenzés, estos hombres traen consigo el prestigio de un imperio con extensiones coloniales en Asia, África y América. Il y avait
des fusiliers marins, qui étaient parmi les troupes d'élite de l'armée française. Il y avait des zouaves, qui étaient également des troupes d'élite. Et il y avait des chasseurs à pied, qui étaient également des troupes d'élite. Donc c'était la crème. C'était vraiment la crème de l'armée française. C'était des gens qui avaient un moral excellent et qui avaient avec eux un armement de bonne qualité qui suffisait à une petite expédition, mais qui était naturellement insuffisant pour des opérations plus longues. Traen un armamento que son fusiles muy modernos, modelo 1852, con un alcance de 600 a 700 metros, en el caso de las municiones, y pues, letales a una distancia de 200 a 300 metros. Y traen una muy buena artillería. Su artillería es una artillería de ánima rayada, es decir, los cañones por dentro del tubo cañón están rayados y eso permite que tengan un gran alcance, de 2.000 hasta 3.000 metros de distancia, y a 1.000 metros son sumamente eficaces para destruir cualquier objetivo. Alors en 1862, incontestablement, l'armée française est la meilleure armée du monde. C'est un point de vue objectif. Un mes después de la tragedia de Chalchicomula y del arribo del grueso del ejército francés, la ruptura de los tratados de la Soledad desata la guerra. Desconociendo el acuerdo de regresar a sus posiciones originales en Veracruz, el general Lorenzés, acantonado en Córdoba, decide avanzar hasta la capital del país siguiendo la ruta de Puebla. Para enfrentar a los franceses, Ignacio Zaragoza dispone de algunos generales forjados en la Guerra de Reforma. Tiene también a su favor el conocimiento del terreno y la amarga experiencia de la invasión norteamericana, traducida ahora en un intenso patriotismo. Pero Zaragoza no se engaña. Más allá de algunas cualidades, su ejército es pobre, improvisado y provisto de un armamento rudimentario. En aquellos años, la mayor parte del ejército mexicano estaba organizado con fusiles de la Guerra de Independencia. Totalmente, que se ponía una cazoleta, se les echaba la pólvora y se tomaba un tiempo para disparar. Fusiles muy anticuados. Entonces el armamento mexicano era totalmente disímbolo y anticuado. La situación no puede ser más adversa. Antes de entrar en combate, el ejército de Oriente lucha ya contra un enemigo implacable: el hambre. Zaragoza solicita, y es muy constante en su correspondencia, recursos económicos para darle de comer a las tropas. Hay ocasiones en las que ni siquiera alcanza a pagar el rancho de las tropas, es decir, la alimentación de un solo día. Eso nos habla de que es un ejército que está viviendo en la miseria y está a punto de enfrentar al ejército más poderoso del mundo, ¿no? En la ciudad de Puebla, anticipando el avance del ejército francés, el general Santiago Tapia dirige los trabajos defensivos en su papel de comandante de la plaza y gobernador provisional del estado. Dentro de las muchas tareas requeridas, el gobernador pone especial atención en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Para ello va a contar con un cuerpo de ingenieros sumamente eficiente. Son egresados del Colegio Militar de México de aquel entonces, dirigido por el coronel Joaquín Colombres. Colombres, con tropas improvisadas, porque no tenía a su mando una sección de zapadores adecuada, con tropas improvisadas llevó a cabo la fortificación semipermanente, no permanente de campaña, semipermanente, tanto en Guadalupe como en Loreto. Mientras tanto, las cartas entre el presidente Juárez y el general Zaragoza van y vienen. Nadie habla en ellas de victoria. Para todo el mundo es un hecho que el ejército de Oriente va a ser derrotado. Eso a nadie tiene la menor duda de eso. De ahí que las órdenes del presidente Juárez sean muy precisas: hacerle el mayor daño posible a los franceses para obligarlos a que se estacionen en Puebla y de alguna manera gane tiempo el gobierno mexicano para preparar la defensa del país. Tras avanzar desde Córdoba hasta Orizaba, el general Lorenzés escribe confiado una carta a Napoleón III,
a través del ministro francés de la guerra. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de espíritu que suplico su excelencia de decir al emperador que desde ahora, con mis 6,000 soldados, soy el amo de México. Convencido de la superioridad de sus hombres, Lorenzés deja Orizaba y se dirige hacia la capital poblana. Antes, sin embargo, debe sortear un obstáculo importante: las cumbres de Acultzingo, donde le espera incompleto el ejército de Oriente. Acultzingo es una posición defensiva de primera categoría. ¿Por qué? Por los cerros. Es una posición defensiva muy buena, pero los mexicanos no tenían las fuerzas suficientes para defender Acultzingo. Que es una derrota para Zaragoza, hay que decirlo. Zaragoza se da cuenta que al medir fuerzas con Lorenzés ahí y salir derrotado, que se tiene que replegar él, se da cuenta que el ejército de Leyva no le va a ayudar. Lorenzés se confía, se da cuenta que Acultzingo fue un juego de niños para las fuerzas francesas y por lo tanto crece esa soberbia del general francés de pensar que con el simple avance de sus tropas va a tomar Puebla. Tras la victoria de Acultzingo, Lorenzés se establece con sus tropas en el pueblo de Amozoc, a 18 kilómetros de la capital poblana. Acompañado por el general Juan Nepomuceno Almonte y Antonio Haro y Tamariz, los mexicanos aconsejan al francés tomar Puebla penetrando por el sur de la ciudad. Haro y Tamariz poblano, Antonio Haro y Tamariz, conservador, venía con Almonte y con ellos. Si alguien conocía, mucho más que Almonte, la manera de entrar a Puebla era Haro y Tamariz. Y Haro y Tamariz le dice a Lorenzés: no hay que entrar por la única parte fortificada de Puebla, que es Loreto y Guadalupe. Hay que entrar por las tapias del antiguo convento del Carmen. Esta zona de la ciudad de Puebla era una zona que ya se había empleado en varios ataques realizados en años previos a la plaza, y todos los ataques a la ciudad que habían resultado exitosos se habían realizado por este punto. Pero Lorenzés, que traía tropas totalmente regulares, dijo: no, aquí el que manda soy yo. Yo hubiera hecho lo mismo, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pues usted lo va a ponerse en manos de un improvisado si usted es profesional. Obviamente, ¿no? El empeño de Lorenzés en atacar los fuertes está motivado en parte por un cálculo optimista: la ayuda que habrá de prestarle el general Leonardo Márquez. Lorenzés pensaba que Márquez, el general conservador, que estaba levantado en armas contra Juárez desde hace tiempo, pensaba que Márquez, desde Atlisco, iba a ayudarlo a tomar a Puebla en pinza. Con la intención de frenar al general Márquez en su avance por Atlisco, Zaragoza se ve obligado a distraer una parte importante de su ya mermado ejército. Pero la sorpresa fue que el 4 de mayo las fuerzas de Márquez sí son detenidas por Tomás Ojaran y el general Carvajal, que son los mandatados por Zaragoza para detener a las fuerzas de Márquez, y entonces ya no pueden ayudar a Lorenzés a la subida a los cerros. Lorenzés se quedó esperando esa fuerza que no llegó. En la madrugada del 5 de mayo, mexicanos y franceses están a punto de batirse ante las puertas de Puebla. El 5 de mayo de 1862, la ciudad de Puebla amanece bajo una tensa calma. En la plaza del Templo de San José, al norte de la ciudad, el general Zaragoza arenga a sus milicias por última vez. Diciéndoles: los franceses son los mejores soldados del mundo, pero los mexicanos somos los primeros hijos de la patria y vamos a defender a la patria. Eso sucede a las 4 de la mañana del día 5 de mayo. El ejército de Oriente se dispone para la batalla.
la mayor parte de sus efectivos defiende la entrada al sur de la ciudad bajo el mando de los generales Antonio Álvarez, Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid. Por su parte, ocupando la línea entre los fuertes de Loreto y Guadalupe, se encuentra la brigada del general Miguel Negrete. En el Templo de los Remedios, apenas atrás de la línea de defensa, Zaragoza establece su cuartel general. A las 10 de la mañana, desde su atalaya en el fuerte de Guadalupe, los mexicanos avistan al ejército francés en las faldas del cerro de Amalucan. Dentro de la ciudad, las campanas de la catedral advierten que la batalla está por comenzar. Una maniobra imprevista, sin embargo, sorprende a Zaragoza. Desviándose del camino de Amozoc, donde ya los espera el grueso del ejército de Oriente, los franceses viran hacia la derecha, estableciendo una posición de ataque contra los fuertes de Loreto y Guadalupe. Rápidamente, Zaragoza mueve sus tropas y replantea la batalla. Desde el camino de Amozoc, toda la brigada de Felipe Berriozábal y una parte de la de Francisco Lamadrid refuerzan la línea entre los fuertes de Loreto y Guadalupe, apoyando allí al general Miguel Negrete. A la brigada de caballería, apenas 300 caballos, algunas fuentes elevan la cifra hasta 550, que viene al mando del general Antonio Álvarez, la va a mandar hasta el extremo izquierdo del dispositivo mexicano, es decir, del lado izquierdo de la posición de Loreto, del fuerte de Loreto. La brigada del general Porfirio Díaz, en cambio, se queda cubriendo la entrada al sur de la ciudad, en compañía de algunos batallones de la brigada de Francisco Lamadrid. Eso es la característica de un buen general. Que usted tiene un plano, usted tiene un plan de operaciones, que de momento, a la hora que viene la operación, por razones X, se cambia. Y usted tiene la habilidad de darse cuenta y de modificarlo. Desde su nueva posición, el general Lorenzés prepara el avance de sus tropas descargando la artillería contra el fuerte de Guadalupe. Se suponía que la preparación artillera había sido lo suficientemente eficiente para haber ablandado la posición mexicana, sobre todo de Guadalupe. Pues no fue así. Cuando se da cuenta Lorenzés de este error, trata de acercar sus piezas más hacia el frente a fin de poder estar batiendo a Guadalupe. Sin embargo, conforme se van acercando las piezas de artillería al fuerte, lo pierden de vista. ¿Por qué? Porque hay una serie de accidentes dentro del terreno que provocan que conforme más se acerca uno al fuerte, se vaya perdiendo de vista la posición. Mal respaldada por la artillería, la infantería francesa carga contra el fuerte de Guadalupe. Atraídos por indios serranos hacia la línea defensiva entre ambos fuertes, los franceses se encuentran a tiro de los fusileros del general Negrete. Se ponen de pie y hacen fuego de fusilería a una distancia de aproximadamente 60, 70 metros en contra de los franceses. Es decir, están dentro del rango de un tiro eficaz de la fusilería mexicana. Y eso que va a provocar, primero, una sorpresa para los franceses, que se van a ver mermados por un fuego que los sorprendió completamente. Por otra parte, después de que pasa esta primera descarga de fusilería mexicana, las tropas serranas mexicanas salen de la línea de defensa a combatir cuerpo a cuerpo a los franceses con machete en mano, algunos con bayoneta. Al término del primer embate, cerca de 300 soldados franceses han sido abatidos en la trinchera mexicana. Consciente de que no ha debilitado la resistencia mexicana en Guadalupe, Lorenzés ordena una segunda embestida contra el fuerte, pero fracasa de nuevo. Desde su ventajosa posición, la artillería hace estragos en la columna francesa. La fusilería mexicana es sumamente eficaz. De alguna manera hay la ventaja de que se dispara de arriba hacia abajo. La artillería merma considerablemente a las fuerzas francesas en su avance y ya cuando se da el choque propiamente cuerpo a cuerpo, pues ya los mexicanos ya están muy con una moral muy alta, ya le vieron la espalda al soldado francés.
Rechazado por segunda ocasión, Lorenzé se resiste a creer lo que sucede. Disponiendo a sus tropas para una tercera acometida, la batalla está a punto de vivir sus momentos más dramáticos. Pasado el mediodía del 5 de mayo, ante la ciudad de Puebla, los franceses no logran romper la defensa mexicana establecida en los fuertes de Loreto y Guadalupe. Habiendo fracasado en sus dos primeros asaltos, el general Lorenzé ordena ahora un ataque simultáneo en 3 direcciones, uno hacia el sur de la ciudad, resguardado por los generales Díaz y Lamadrid, y otros 2 hacia los flancos de Guadalupe. En esta ocasión, los franceses logran tomar los muros del fuerte y se enfrentan cara a cara contra los artilleros mexicanos. Como no hay suficientes fusiles para todo el ejército de Oriente, los artilleros, que se considera que no van a participar en la batalla como combatientes, sino como sirvientes de una pieza de artillería, ceden sus fusiles a otros combatientes. De ahí que cuando llegan los combatientes franceses a las aspilleras donde están los cañones de los soldados mexicanos, pues los soldados mexicanos se ven obligados a defenderse, ya sea arrojando una munición de un cañón o de plano con el escobillón, que es el palo que sirve para meter la munición en la boca del cañón. Mientras se combate en los fosos de Guadalupe, el general Díaz, cubriendo la entrada al sur de la ciudad, rechaza a la tercera columna francesa, haciéndola retroceder sobre sus pasos. Ocurre entonces lo imprevisto. El ejército de Oriente, hasta entonces a la defensiva, pasa ahora al ataque. Advirtiendo que las columnas francesas destinadas a Guadalupe atacan sin guardaflancos, la defensa mexicana entre ambos fuertes se abre sobre el flanco derecho francés y arremete contra el enemigo a 2 fuegos. Eso sorprende a los franceses, que empiezan a recibir fuego no solamente de frente, sino de su flanco derecho. Y ese ataque de flanco de las fuerzas mexicanas rompe su psicología y están completamente derrotados moralmente. Repelidos los invasores en el sur de la ciudad y atacados a doble fuego en Guadalupe, la retirada francesa debe enfrentar todavía una nueva sorpresa. La caballería del general Antonio Álvarez, oculta hasta ese momento en el flanco izquierdo de Loreto, sale de sus posiciones y abate definitivamente al enemigo. A las 4:30 de la tarde, los franceses se retiran hacia su campamento de rementería, vigilados de cerca por la brigada del general Díaz. Con un saldo de 227 patriotas caídos, a cambio de 476 franceses, la victoria mexicana se ha consumado. El 9 de mayo, 4 días después de la batalla, desde su cuartel general en el Templo de los Remedios, el general Zaragoza advierte que el enemigo no atacará de nuevo. Solo entonces, dirigiéndose al presidente Juárez, redacta el parte final de guerra que le hará legendario. Zaragoza se dio perfectamente cuenta de que había derrotado al entonces mejor ejército del mundo. Por eso él termina diciendo: la tropa francesa ha combatido con bizarría, el comandante ha actuado con ineptitud y las armas nacionales se han cubierto de gloria. Perfectamente bien dicho, porque así había sido. Tras la batalla del 5 de mayo, aquel comandante inepto al que aludía Zaragoza no volvería a ser el mismo. Para el general triunfador, sin embargo, la victoria ha tenido también un amargo precio. No hay que olvidar que cuando Zaragoza está en Puebla, el 15 de enero, se está muriendo su esposa en Monterrey y Zaragoza no la pudo ni enterrar. O sea, muere su esposa, Zaragoza estando en Puebla. Es un hombre apesadumbrado que, a pesar de la gran victoria, moralmente extraña a la esposa, que no estuvo con ella en el final de su vida, se siente con un sentimiento de culpa seguramente, preocupado por la hija huérfana que dejó en la Ciudad de México,
En fin, trae una carga moral muy fuerte. Son muchas emociones las que invaden al general el Zaragoza. Muerto en septiembre de 1862, Zaragoza sobrevive apenas 4 meses a la batalla de Puebla. Derrotado en su vida personal, deja a México la única victoria que quizá le importaba. Hay que pensar que a sus 33 años, Juárez depositó en él la esperanza de México, la esperanza de la patria en él, ¿no? Si nosotros vemos la batalla del 5 de mayo de una manera aislada, no la entendemos en todo su contexto. Hay que recordar que es la primera gran victoria militar en la guerra de intervención francesa. Fueron 6 años de guerra donde hay más de 1020 acciones o hechos de armas perfectamente documentados que costaron la vida a más de 75,000 republicanos, a más de 50,000 francoimperialistas y conservadores, y que de alguna manera está considerada por muchos historiadores como la Segunda Guerra de Independencia de México. Y el 5 de mayo tiene ese mérito. Es el primer vértice de unión de los mexicanos, que yo creo que sigue significando que tenemos que estar unidos hoy, después de 150 años, porque es la única manera de que podamos salir de nuestros problemas. Esa es la lección permanente que yo creo que sigue teniendo el 5 de mayo.